Hola, soy Berta de Garza. Tengo un sueño y una oración que es tu salvación en el nombre de Jesús. Hoy tengo un mensaje de bendición de parte de Dios para ti. ¿Qué es el arrepentimiento y por qué es importante nuestro arrepentimiento? Arrepentimiento es un dolor por el pecado, un verdadero deseo de cambiar. Nos lleva a dar la espalda a la maldad, regresando a Dios para creerle y servirle. Es sentir una pena por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de ánimo acompañado de pesar y tristeza por algo que se ha hecho y un sincero deseo de deshacerlo. No es suficiente sentirse culpable o avergonzado, eso no es el arrepentimiento. Una persona con arrepentimiento debe tener un cambio de vida, debe de producir fruto, porque ha cambiado su corazón. La raíz del arrepentimiento está en Cristo. Y algunos cambios que se pueden ver es, por ejemplo, devolver lo robado, dejar de cometer fraude en los negocios o los impuestos, dejar el soborno, un cambio, una persona de infidelidad a fidelidad, renunciar a los vicios, renunciar a las malas compañías, dar un buen trato al cónyuge, dar amor y respeto a los hijos. Entonces, todo debe comenzar en un cambio en el corazón. Cuando entregamos nuestra vida a Dios y nos acercamos a Él con un verdadero arrepentimiento, vamos a dar ese fruto y vamos a recibir una vida nueva, una vida plena. Para la salvación, el arrepentimiento es una condición. ¿Por qué es importante nuestro arrepentimiento? Bueno, fue lo primero que predicó Jesucristo. Marcos 1, 14 y 15 dice: después de que Juan el Bautista fuera encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fue lo primero que predicó Juan el Bautista. Mateos 3:2 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la Biblia hace relación con el arrepentimiento y el reino de Dios, es decir, que Jesús venga a reinar a nuestro corazón. Marcos 6:12 fue lo primero que predicaron los discípulos. Dice: saliendo, predicaron que los hombres se arrepintiesen. Fue lo primero que predicó Pedro en el día de Pentecostés. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fue la predicación del apóstol Pablo. Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe en Jesús debe de ir acompañada con el arrepentimiento, que es una condición para la salvación. Juan 3, 16, 17 y 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, Jesús nos habla de que Él no vino a condenarnos. Es necesario arrepentirnos porque el pecado nos lastima, nos separa de Dios. Es lo único que nos separa de Dios, el pecado. Dios no va a aceptar el pecado, ama al pecador, lo recibe, siempre lo recibe, lo acepta, está dispuesto a perdonar siempre y cuando tengamos nuestra fe en Jesucristo. Creer que Jesús es bueno, que Jesús es el Hijo de Dios, que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para que Dios nos perdone y borre nuestros pecados. Es creer que su sacrificio es perfecto y está completo. Yo no puedo agregarle nada. No es creer en una religión, no es creer en sacramentos, es creer en Él, en su sacrificio, en su sangre, en su carne, aceptar su señorío en nuestras vidas, permitir que Jesús reine, gobierne en nuestras vidas. Nosotros necesitamos creer que Jesús es Dios,
creer que es bueno, creer que siempre nos ama, creer que siempre quiere ayudarnos, quiere nuestro bien, que Él está siempre cuidando de nosotros. Entonces, tener fe en Jesús y el arrepentimiento. Entonces, dice que después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, el reino de Dios es permitirle a Jesús venir a morar a nuestra vida y recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Podemos conocer la historia de Jesús, podemos asistir a una iglesia, podemos orar y aún recibir sus bendiciones, pero no estar arrepentidos del pecado ni rendir nuestras vidas en obediencia a Él. Por eso debemos venir a Él para tener comunión con Él y ser transformados y ser una nueva criatura. Esto es una decisión personal, es cuestión de fe. Lo tienes si lo crees, si no lo crees no lo tienes. Entonces, ¿verdaderamente estás dispuesto a creer que Jesús es tu Salvador y Señor? Entregarle tu vida, permitirle reinar y estás arrepentido? Entonces yo te invito, vamos a hacer una oración. Dile: Señor Jesucristo, confieso que soy pecador, te necesito, creo que tú eres el Rey, el Señor de toda la tierra y te invito a reinar y gobernar en mi vida de hoy en adelante. Ayúdame a mantenerme apartado del pecado, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador, te recibo como mi Dios, recibo tu perdón, la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, maravilloso día, mil bendiciones, tu amiga Berta de Garza. Hasta la próxima.